Somos alumnos de la vida. Somos rutilantes pasajeros de una conciencia colectiva. Somos como náufragos inteligentes que buscan sin cesar la costa perdida. Medita que la serenidad de tu interior te dará fortaleza en tu exterior. ¿Y entonces cómo es? Hola, yo soy Max Cachimba, estamos en Comicópolis, transmitiendo desde Comicópolis. Soy autor de historietas, ilustrador de libros y pintor de caballete dominguero. ¿Dominguero en dónde? ¿En qué lugar? No, quiero decir como que pinto cuadros, pero no a tiempo completo. Es como decir, en algún momento pinto cuadros, que es un trabajo que me requiere más concentración y tiempo que los otros, que son más un oficio que tengo que respetar pautas, ¿no? de entrega y todo eso. Bueno, lo que yo te iba a preguntar, pintás. Cuando pintás estás en un mundo que es bastante alejado del de la historieta, ¿no es cierto? Porque la pintura es un solo cuadro. Y en un solo cuadro por ahí se transcribe una historia o suceden cosas y no tienen el proceso del cuadro a cuadro, como del movimiento, que ahora pasa una cosa, después pasa la otra, pero también estás contando algo. Exactamente, o sea, yo, como bien lo dijiste, yo lo veo como un trabajo bastante similar, o dentro de las actividades que hago, es como una variación. En todo caso, el tema de la pintura me lleva hacia una cosa más de contacto con el material, ya que la otra diferencia que existe con la narración en imágenes o la historieta es que la historieta es como un trabajo que se va a imprimir o se va a ver impreso, y el cuadro es algo para ver a ojos vista, o sea, como que es un objeto que tiene que ver con estar presente y observarlo con la textura, el tamaño, y etcétera, etcétera. Pero es verdad que como pintor, digamos, me interesa mucho más el tema de la historia, o hago por supuesto cuadros figurativos, y más allá de la factura o las cuestiones formales de la pintura, me interesa mucho más el tema o lo que quiero contar. Max, te cuento que le cuento a la gente que nosotros ahora estamos en Tecnópolis y no tenemos acceso a tus cuadros, pero lo vamos a tener, así que mientras nosotros estamos hablando, seguramente voy a estar mostrando algún cuadro. Ahora, si vos tuvieras que hablar de algún cuadro que te haya como conmocionado, como que te haya realmente decir, esto es justo lo que quería decir, esto es justo lo que me pasa adentro, esto es justo ¿de cuál cuadro hablarías? Tengo bastantes cuadros y unas series diferentes, pero es verdad que hay como algunos temas que podría decir que me han interesado especialmente. De hecho, tengo por ejemplo una serie de pinturas que son un retrato de un enano de jardín de cemento que está en un jardín y es como un escenario nocturno, y que ya creo que llevo pintado como 30 y pico de la misma escena. Es evidente que es no sé, el retrato del enano de jardín es algo que estoy investigando. De alguna manera también es una investigación que no se termina, y estoy buscando esos temas que me interesan. Ahora, por ejemplo, hice una exposición que se llama Introducción al bolero, y que tiene que ver, bueno, viene de mi interés por escuchar boleros, o el placer de escuchar canciones, y también ir juntando a través de las letras diferentes historias y todo eso. Y a la vez se relaciona con estos por ejemplo, del enano de jardín, en que como que mi visión de lo que habla el bolero está como representado por objetos
que son recuerdos o están como un poco abandonados, o etcétera, etcétera, que de alguna manera representan las relaciones, ¿no?, humanas. Sin que sepa que el llanto mío tiene lágrimas negras. Premio en la revista Fierro al talento juvenil, ¿no? Así. Y estaba pensando justo en ese premio mientras vos hablabas, que de pronto un premio te abre una posibilidad más cierta, porque cuando uno se gana un premio en algo es como que se da más mérito, ¿no? Y que se dice, bueno, yo puedo funcionar por este lugar y lo único que falta es animarse, ¿no? Contame un poquito de ese premio, ¿cómo fue? En el año 85, o sea, hace mucho tiempo, yo era muy joven y gané inesperadamente un premio de la revista Fierro, un premio por los dibujos en la revista de historietas Fierro, que un poco fue, claro, o sea, hablar de un premio es como un reconocimiento que... Un reconocimiento del otro, ¿no? Claro, un reconocimiento ajeno que hace que me reafirme o me señale un poco que estoy como bien encaminado, etcétera, etcétera. Y también en esta ocasión ese premio fue como el puntapié inicial, ¿no?, de una carrera profesional que yo no tenía, yo era inédito, muy joven. Muy joven, son como 15 años. Sí, o sea, en realidad tenía 16, pero por ahí en las biografías se resumen 15 por X motivos. Claro, y no tenía oficio, que fue algo que, con cual aprendiz antiguo, es como que aprendí un oficio trabajando. Visto desde ahora, muchos años después, veo todo un recorrido de trabajo donde estaba aprendiendo y de alguna manera haciendo muchos disparates por novato. Yo veo que todos ustedes son talentos, pero talentos muy grandes que se animaron a hacer algo que tienen muy adentro y que persistieron en el camino y con avatares seguramente, porque no es mucho más fácil, yo creo, ser médico y ser ingeniero que ser artista, para el medio donde uno convive. Bueno, vos tenés como una especie, Sí. lo has pensado de una manera bastante ordenada y bueno, es como una interesante, ¿no?, esa visión. Yo también lo veo, es verdad, o sea, yo no sabría explicar por qué hago lo que hago, ni cómo es la manera, ni cómo se logra eso que vos decías, por ejemplo, de interesar o conmover a otra persona. Es algo que tengo práctica, pero a veces funciona, a veces no, es como que no sabemos bien qué... Pero vos sí te conmovés cuando lo haces. Claro, sí, a mí me interesa por lo menos la búsqueda. Y en algún punto, bueno, lo que decías de un médico o un ingeniero, no sé si comparar por el lado de que sea más sencillo o no. En todo caso, el ingeniero o el médico tiene un fin puntual y práctico que tiene que cumplir, digamos. El médico, si el paciente se muere, es como que, bueno, algo salió mal. En cambio, en el arte son búsquedas que a lo mejor uno está buscando y a través de los errores también puede descubrir cosas. Es como una ampliación de la sensibilidad propia y ajena. Y eso, es una ampliación de nuestra propia sensibilidad y uno no sabe cuál es el camino cierto. Ni hacia dónde vamos, hacia dónde claro. vas. Y todos los caminos son ciertos. Hay también, ¿sabés qué? En el artista, para mí, una gran muestra de amor a uno mismo. Porque a pesar de los avatares, a pesar de los problemas que te puede llegar a causar el no generarte el dinero suficiente para vivir y demás, uno sigue apostando a un camino que es bastante reacio en darte las comodidades, por ejemplo. Es decir, hay empleados
de lo que sea, de banco, de negocios, que tienen un presupuesto mensual con el cual acomodarse. Un artista independiente no tiene esa posibilidad y no obstante eso, sigue apostando. Eso para mí habla no de seres poco prácticos como dirían, por ejemplo, la generación de mis padres, eso es poco práctico, eso no tiene mucho sentido. Sino que algunas novias. Algunas novias. Bueno, si no, ¿sabés qué? Es como si fuera una... Me causó tanta gracia, porque eso también es cierto. Pero es como apostar a nuestra propia integridad. Y eso, en algún punto, te tiene que hacer reconocer que vos te estás amando a vos mismo de la mejor manera posible. Espero que sí, o sea, es un camino, sí, a veces es difícil, pero insistimos, es así como interesante. E igual no me veo intentando, o sea, probar a hacer, bueno, nunca antepondría la supervivencia a las cosas que me interesa hacer, digamos, o que me gusta hacer. ¿Te gusta vivir? Sí, me gusta hacer cosas que me gusten, sí, o que me interesen o que sean realmente interesantes, según mi opinión. Hay otro aspecto que me gusta de este encuentro, ¿sabés qué es, Max? Que todos son grandes de verdad y todos miran con asombro y con amor el trabajo del otro. ¿Viste? Se quedan como prendados y lo miran así como, mirá lo que hizo. Y eso también habla un poco de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Es decir, nos enamora nuestro trabajo incluso cuando lo estamos haciendo, pero también nos enamora el talento del otro. Y me parece que refuerza más el concepto de quién soy, ¿no? Sí, es interesante porque uno a veces también está distraído, hay tantas cosas o tanta producción y bueno, en algunas ocasiones uno descubre o profundiza el trabajo, digamos, de otros autores o colegas y siempre es algo que enriquece, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¡Qué sorpresa! Qué hermosa casa. ¿Te gusta? Es mi casi Bariloche. Me encanta la decoración. ¿Viste qué buena? Amo lo kitsch. Me gustaría tener esto en mi casa y el papel tapiz me parece bueno, increíble. Yo pensé en hacerte esta nota y Ajá. buscar el lugar adecuado y después de una exhaustiva búsqueda logré finalmente acercarte a tu realidad escenográfica, digamos. Sí, no, y tiene las divinidades hindúes, el paisaje con alces, todo es perfecto. Es justo Sí. lo que vos estabas necesitando Sí. para sentirte... Quisiera que esta fuese mi cabaña en las montañas, definitivamente así sería. Bueno, fantástico. Bueno, Rodrigo, no sé cómo decirte, encontrarme con tu talento primero y luego con tu personalidad. No sé, yo creo que debe estar todo junto. Creo que es así, que uno no puede tener cosas separadas. Y creo que están tan mancomunadas las áreas de nuestra personalidad que hacen al todo que somos, ¿no? Y para Chiporro y para mí fue un placer enorme conocerte y con tu gracia, tenés una gracia así muy, muy particular. A ustedes también, ha sido un placer conocerlos. Y es muy lindo tu trabajo. Gracias. Es muy lindo. Es como que uno se puede detener en esas líneas olitas. Ajá. Que se detienen en el momento exacto y que se amplían en el momento exacto y se vuelven a cerrar. Y conjugar todo desde esa... pareciera como matemático, pero es tan profundamente agradable que no tiene la rigidez de la matemática. No sé qué es lo que pasa. Es que yo soy un maniático de la línea. Mi obsesión en el dibujo es definitivamente la línea, que sea sólida y que fluya y que sea, en realidad básicamente que sea sólida. O sea, uno de mis dibujantes favoritos
es un dibujante de los 50 que se dedicaba a hacer ilustraciones para libros de biología. Y él, suena extraño, pero él decía que una de sus influencias era la física atómica, las líneas, los vectores perfectos y las líneas que concuerdan y todo ese tipo de cosas. Yo soy un obsesivo con la línea y de hecho eso, mi trabajo se basa en eso. Pero lo que me parece genial de todo esto es que esa combinación de lo atómico permite la vida, permite la realidad de la vida. Y que la realidad de la vida en los términos que vos quieras llamarlo, de seres humanos, plantas, papeles, aire, que es vida, todo es vida, y tiene una precisión que no solo no es molesta, sino que fabrica vida. Bueno, me parece interesante que me digas eso porque a mí me encanta la biología. Yo quería ser entomólogo antes de ser dibujante. Siempre he tenido una fascinación por la biología y también por eso dibujo tantos árboles y plantas, insectos y todo ese tipo de cosas. Y volcanes. Y volcanes y desastres naturales. El desastre es otra de mis obsesiones. Estoy bastante ilusionado con esas dos cosas. En mi primer libro, el tema de mi primer libro era la reproducción y la biología, y el tema del segundo es el desastre y la destrucción de la sociedad y la humanidad, etc. La gente está tomando sol en un mar que está lleno de humos y de basura. Ajá. y de composición. No, es como que sí, realmente nos está... ¿Tenés presente lo que te estoy hablando? Sí, sé a qué ilustración te refieres. ¿Cómo? Sé a qué dibujo te refieres perfectamente y de hecho, no sé, es algo que siempre lo he tenido. Cuando era niño, una de mis obsesiones era Pompeya. Tenía un libro de Pompeya y lo miraba y lo miraba y lo miraba. Y siempre me ha parecido fascinante este tipo de lugares que estuvieron vivos en un momento y de un momento para el otro desaparecieron y se quedaron como detenidos en el tiempo. Y me parece como poético en el sentido más terrible del término. Y eso es lo que hace, por eso es el tema de mi libro actual, el desastre. Yo creo que en la vida somos todos documentalistas, ¿no? Sí, vamos dejando la huella no solamente de lo que somos, sino de quiénes vamos siendo. Y ese ir siendo tiene que ver con una evolución. Y me parece que el dibujo, que la historieta, te da la pausa para que vos puedas analizar exactamente qué es lo que está sucediendo en ese dibujo. Yo creo que ustedes son como documentalistas de la realidad, ¿no? Es decir, documentan con precisión. En realidad yo siento que es un documento de nuestra propia mente, digamos. O sea, sí. Es un documental de nuestro proceso mental. Porque en la relación entre las viñetas y en la secuencia es muy parecida a cómo funciona la mente humana, de imagen en imagen, saltos, el hecho de que, por ejemplo, en una página de cómic el tiempo no es lineal. O sea, uno lee una página de cómic y está en todas partes al mismo tiempo, en la misma página. Y en ese sentido es mucho más rico y más interesante que una película o la música, en que tú no puedes decidir qué hacer, cómo leer ese tiempo. En una página de cómic el tiempo, todo está sucediendo a la vez, y eso a mí me parece bastante fascinante. Es brutal el concepto ese, porque lo tienen hasta determinadas teorías de lo que es el tiempo, ¿no? Ajá, exacto. Pero que no de estas actuales, sino que por ahí otras civilizaciones han utilizado el tiempo en ese concepto, no como si fuera una cosa lineal. Sí, pero además en la cuestión más contemporánea, en estas últimas teorías de la física cuántica, está más o menos aceptado que hay varias dimensiones y que en todas las dimensiones están sucediendo simultáneamente de diferentes situaciones. Es como realmente el tiempo para nuestro cerebro es lineal, pero no necesariamente lo es. Hay hasta una teoría del multiuniverso, ¿no? Exactamente, el multiverso, y que es algo que a mí me parece muy fascinante. Y creo que a todo el mundo, ¿no? O sea, sí. ¿Y a vos te parece que al hombre, cuando comprenda estas ideas que son muy locas para lo que venimos sabiendo, ¿no?
para los argumentos que venimos utilizando como vida, ¿a vos te parece que esto lo va a llevar al hombre a una comprensión de sí mismo que le permita ser menos peyorativa con el resto del planeta? Uno esperaría que mientras se va evolucionando ya en el sentido mental y cerebral, uno esperaría que haya menos violencia porque es como una especie de necesidad para la supervivencia, pero igual sé que el cerebro humano no está hecho para entender conceptos como el multiverso o el infinito o el tiempo como algo no lineal. Nuestro cerebro simplemente no puede porque somos primates, o sea, nosotros no sé si no puede, porque de hecho lo estamos comprendiendo. Pero lo comprendemos a través de, por ejemplo, las matemáticas. O sea, los físicos hablan de la antimateria y todo ese tipo de cosas, pero viéndolo a través del filtro de los números y las matemáticas. No es que nadie realmente lo puede entender. Todos son supuestos. Y se pueden probar y todo, pero siempre a través de los números, que es algo como una versión mucho más pequeña. Más. Claro, y que pues, eso sí lo podemos comprender, eso como sacarle o tomarlo en fragmentos, pequeños fragmentos. Pero por ahí, Rodrigo, también va a ser parte de la evolución. Lo que no podemos, por ejemplo, era muy difícil cuando eras chico comprender el tema de la división, ¿no? De la división de números. Hasta que lo comprendiste y pasaste a las ecuaciones, suponte. Claro. Es decir, es como que hay un proceso de reconocimiento de lo que estoy viendo para aceptar que eso existe, después pasar a entenderlo y después pasar a comprenderlo, que sería el último de los pasos, que es cuando ya convive con tu propio sistema de creencias, ¿no? Me parece que lo que nos está pasando es justamente eso, de que estamos pasando en la etapa del entender al comprender. Y me parece que la evolución de los seres humanos está muy ligada a nuestros estados de comprensión. Es decir, que nuestra capacidad de comprensión es infinita. Lo que pasa es que estamos obligados a un paso a paso, de un estado de conciencia que vaya transitando por distintos lugares para adquirir esa idea y reafirmarla, ¿no? Sí, en eso tienes razón. Definitivamente se requiere un proceso paso a paso, pero yo sí no creo que nuestra mente esté capacitada para que tenga una capacidad infinita de comprensión. O sea, estoy seguro que el cerebro humano es el cerebro de un primate, de un mono, que no va a poder comprender nunca ciertas cosas. O sea, necesitaríamos un cerebro 7 veces más grande para comprender muchísimas más cosas, y eso, porque el universo es demasiado complejo. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta la ciencia ficción, los libros de ciencia ficción. Cuando era niño amaba a Arthur C. Clarke, Isaac Asimov y todas estas personas. Sí. Por eso siempre pienso en eso. Y había un cuento, ya no me acuerdo muy bien cómo era, pero se llamaba algo así como La última pregunta jamás preguntada, que se trataba de un punto en el que las computadoras se habían desarrollado tanto que se habían convertido en una supercomputadora más grande que la humanidad, en cierto sentido inmortal, y a la cual le podían hacer preguntas. Y mientras que pasaban los milenios, esta computadora iba creciendo, iba evolucionando en sí misma, había logrado la capacidad de poder aumentarse a ella misma, hasta el punto en que crea al universo ella misma. O sea, se convierte en una especie de Dios, la computadora, que ocupa todo el universo y crea el tiempo, o sea, es el tipo de cosas que me hacen pensar que realmente el cerebro humano no es tan increíble como creemos. O sea, tienen límites bastante claros, además. Ha estado hermoso, he conocido a gente increíble como ustedes, por ejemplo. Todo el mundo me ha tratado bien, me ha parecido que la ciudad es hermosa. El parque en sí, Tecnópolis, es como que siento que era un niño en todas las atracciones, el simulador de terremotos.
cohesiona todo con eso, ¿no? Pero además lo que yo veo que Tecnópolis produce es darle a la gente algo que tiene que ver con el consumo de la información. Sí. Y entonces el consumo de la información es la gran transformadora de la opinión que el hombre tiene, no solamente de sí mismo, sino de la realidad que tiene. Tecnópolis es